El encuentro es una audioserie de testimonios y grabaciones recopilados a través de los viajes de promoción de Desde Ninguna Parte. Desde Ninguna Parte es una obra de ficción. Sin embargo, lo que sucede a su alrededor, así como todo lo que estás a punto de escuchar, es real. Sucedió. Échese. Lejos estoy del suelo donde he nacido, pensando traitiva en mi pensamiento. Y al verme tan solo triste, jugando al viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. A principios del mes de julio del año 2021, mientras terminaba la producción de la segunda temporada de Desde Ninguna Parte, que se estrenaría el día 17 de ese mismo mes, recibí en mi teléfono celular un mensaje de Jorge, de quien no había tenido noticias por lo menos en los últimos 4 años. Opté por no responderlo. Sin embargo, un par de días después, él me llamaría insistentemente. Al parecer, buscaba a alguien en la ciudad que le pudiera hacer un favor. Ese no iba a ser yo. Meses después, a finales de septiembre, Jorge volvería a escribirme. Escuché tu podcast, está súper padre. Ese mensaje me extrañó más que el primero. Pensé que quizá de nuevo necesitaba algún favor. Así que no le presté demasiada atención, suponiendo que su interés se disiparía pronto y no volvería a escuchar de él jamás. Un mes más tarde, cuando me buscara de nuevo, comprendería el motivo detrás de su inusual reaparición y tendría al menos un indicio de lo que ese nuevo cruce de caminos podría significar. Sería hasta mediados del mes de diciembre, cuando nos enlazaríamos a través de una llamada a Suecia-Tenochtitlán, para que él pudiera hablarme con más detalles. Entonces, y, bueno, Pues tú me mandaste un cuento. Eh, ¿Por qué no empiezas contándome un poquito desde cuándo eres escritor o cómo descubriste que eres escritor? realmente no sé si puedo considerarme un escritor, pero bueno, yo creo que empecé escribiendo cosas cuando estaba pequeño. Yo creo que estaba un poco celoso que mi hermana tenía un diario y yo nunca tuve uno, y entonces dije, me voy a hacer uno con el cuaderno de la escuela que nunca ocupo de cívica y ética. Y entonces me puse a escribir lo que sentía y me puse a escribir lo que pasaba en mi vida y me puse a escribir eh, cosas, por ejemplo, como pues lo que sea con mis amigos o tenía pociones mágicas y escribía las recetas, cualquier estupidez. Y después tuve clases de literatura y empezaban a decirnos cómo escribir poemas y cosas ya más complicadas. Empezaba a leer el mío Cid y ya empecé ahí a tratar de jugarle al escritor y hacer que las cosas rimaran, que empezaran a tener un poquito más de sentido, no nada más que fuera como un diario. Y empecé a hacer pequeñas historietas del Jorge que vivía cosas y que no sabía cómo explicarlas. Y pues después yo creo que me aburrí porque lo acabé tirando. Ahora digo, qué pendejo. Pero bueno, de todas esas historias no me queda ni una, no me acuerdo de nada. Pero hace, ¿qué será? Como unos 2 años, empecé otra vez a escribir porque empecé a ver que una de las cosas que a mí me causaban más conflicto era la desigualdad en México. Yo creo que vivimos muchas cosas, tú también, yo creo que las llegaste a vivir conmigo. Cuando nos llegamos a ir de Misiones a la Lagunilla o cuando fuimos a Oaxaca, ahí
Teotitlán de Flores Magón, o simplemente yéndote con los cuates a lugares como pues, en Puerto Escondido, que vas a Mazunte, y la gente normalmente ve en lo que está interesado, ¿no? Y creo que algunos no ponen atención a lo que hay, como la necesidad. Y a mí me pegó muchísimo. Me pegó mucho que teniendo 15 años vi que había niñas de la misma edad o niños de la misma edad que no iban a la escuela, que tenían que trabajar, que tenían que chingarle para sacar a la familia adelante y que no tenían piso, sus casas, era tierra y cocinaban en el suelo, en un hoyito, que todo el tizne se quedaba pegado en los techos. Después me enteré que la principal causa de intoxicación en los niños y de hospitalización es la intoxicación en casa por el tizne. Y si ves los porcentajes de niños pobres en México, entiendes por qué. Y eso me movió mucho. Entonces, hace como 2 años que empecé a escribir, traté de hacerlo para generar un poquito de conciencia, un poquito de historias que muchos de nosotros no alcanzamos a vivir, porque pues no vas muy seguido a Teotitlán de Flores Magón, ¿verdad? O a Lagunilla o al Valle del Mezquital, o no sé, normalmente vas, te tomas la foto en Tulum o tratamos de ir a lugares donde podamos pasarnos la chingón, tomar la selfie y subirla. Y traté de empezar a escribir historias cortas que transportaran a la gente a esos momentos, a esos lugares a los que quizás no quieren o no saben que pueden ir. Y contrastar y mostrarles las cosas que no quieren ver. En el caso de el cuento de El Camino del Sol, es pues ver la pobreza que hay en Guerrero, ver la naturaleza con la que los niños ven el narcotráfico, la siembra de amapola, que no tiene nada de malo, ¿verdad? El tema es qué es lo que hacen después. Y, y ejemplificar varias de las cosas que vemos como naturales o como normales, incluso en la ciudad. Nos cansamos de la gente que nos pide dinero, nos cansamos de la gente que nos estorba porque el viene, o la señora que vende chicles, el niño en la Condesa que va y te quiere lustrar los zapatos, y ya se vuelve un tema hasta molesto. Y es muchas veces normal, lo normalizamos y no somos conscientes de lo cabrón que es y de la historia que tienen esos niños atrás. Pues por eso creo que me decidí a escribir otra vez. Este relato en particular que me compartiste, como decías ahorita, sucede en Guerrero, que al ponerlo en un contexto como en el que estamos, lleva una connotación muchísimo más grande, ¿no? O sea, no es lo mismo que ese cuento suceda en Guerrero o que suceda en cualquier otro punto de la República. Yo me pregunto qué te llevó sí, a sembrar tu historia ahí. Pues, surgió de dos cosas. O sea, surgió justo de esta experiencia en Teotitlán, de Flores Magón, porque ya era, no es cierto, güey, eso era Oaxaca, qué pendejo. No, surge de mi amiga Marianita Sonríe, le dicen por ahí, Mariana Pérez, que me había contado que había regresado de Guerrero, su familia es de allá, y me contaba de lo chingón que se le había pasado, de lo bonito que era, y yo le dije, pero ¿qué no está cabrón allá? ¿No? O sea, la última vez que fui a Guerrero sí me fui medio paniqueado, y no fue a meterme a las montañas, ¿no? No fue sino más que ir a Acapulco. Entonces, de repente me dijo, sí, no, sí está medio feo, pero pues, la gente se conoce, ya sabes con quién, ya sabes con quién no, y son cosas que nosotros sabemos incluso en la ciudad, sabemos dónde meterse y dónde no meternos. Y me decía que su familia siembra amapola, no, no te creas, siembra café y, y me trajo café y lo probamos, estuvo súper chingón. Y me decía que la gente o siembra café o siembra amapola o siembra algunas otras cosas.
porque pues es lo que crece y es lo que se da y muchas veces o sea, la gente incluso encubre a los que siembran amapola porque le dan chamba a los pobladores de las regiones más pobres. Entonces, mmm, yo creo que Guerrero, siendo de los estados más calientes, también la gente lo es. He viajado mucho también, por ejemplo, a Michoacán por temas del trabajo y para mí son muy parecidos. Nada más que en Michoacán se trafica con el aguacate, por ejemplo, ¿no? Y es muy fácil lavar dinero y es muy fácil comprar tierras en efectivo y quemar bosques y convertirlos en zonas agrarias para poder empezar a sembrar una fruta que todos ven con buenos ojos, pero que en muchas ocasiones proviene de de dinero que no queremos saber de dónde viene. Lo mismo en Guerrero. Yo creo que lo quise hacer en Guerrero justo por ese tema de la amapola, por los conflictos delictivos con esta gente de Guerreros Unidos y de otros cárteles que han empezado a salir. Y además que es uno de los estados más cercanos a la Ciudad de México, a los que tenemos mucha afluencia y que está cabrón porque todos vamos a Acapulco, por ejemplo, a sabiendas de que un poquito más allá, a media hora, a 40 minutos fuera de la zona de playa, está valiendo madres todo. Y nos hacemos de la vista gorda. Nadie quiere ir hacia allá. Obviamente no nos interesa. ¿Por qué? Pues porque sabemos que es muy peligroso, sabemos que nos podemos meter en problemas, que podemos no regresar. Pero seguimos yendo, ¿verdad? Y seguimos promoviendo el turismo en la parte de Acapulco, siendo que todos los que viven en el mismo estado están valiendo madres y que incluso mucha de la gente tiene la necesidad de irse a Acapulco a buscar chamba porque en las demás partes no hay promoción, no hay otro tipo de apoyos del gobierno, no hay infraestructura, no hay condiciones para que la gente se quede y se dediquen a otra cosa que no sea producir droga. Y por otro lado, también es un tema digo, aprovechando el encuentro de la historia que escuché sobre las experiencias de consumir drogas, bueno, pues quizás también es una postura que yo no he escrito en el cuento. Quería más bien ejemplificar qué es lo que pasa cuando no te dan opciones. Y muchas veces, pues el tema de la droga se sataniza, en este caso, no por los efectos de la droga, sino por las condiciones bajo las cuales se crece y por la extorsión que implica los tratos, las personas que lo administran y todos los resultados y las consecuencias que trae para las comunidades, en este caso para Nachito y su familia. Ahondando un poco más en tu historia, en este cuento. Yo noté ciertos elementos muy presentes a lo largo de toda la narración que me gustaría ahondar un poquito más como en de dónde provienen. Noté dos emociones, tal vez tres, tú me dirás, una fuerte presencia de la inocencia y de la pérdida de la misma. El dolor creo que está muy presente y los sueños. Son como los tres elementos que más yo rescato, pero me gustaría que tú me dijeras de tu experiencia de dónde vienen, si sí son, si no son, dónde están, cómo los estudiaste, cómo los exploraste, cómo optaste por plasmarlos en tu historia. Cuando me decidí a escribir Camino del Sol, ya había escrito algunos cuentos cortos relacionados al tema de la desigualdad. Lo que quiero hacer con otros cuentos mexicanos, que así le quiero llamar a esta serie de cuentos cortos, es mostrarle a la gente la otra visión de los cuentos mexicanos. Yo creo que cada vez que leemos una historia
una novela, nos quedamos con el mensaje final, ¿no? Y no siempre es un mensaje que te puede llevar a la reflexión en la vida real. Y en este caso, a pesar de que todo lo que está escrito es ficción, las cosas que suceden alrededor sucedieron. Y, y ese es el caso de Nachito. O sea, yo creo que quería, en primer lugar, darle a la gente un poco de lo que realmente se está viviendo en México y que no queremos ver. Como te lo decía al principio, para mí, escribir es una forma de abrirle la cajita a esos güeyes que están comprando en el súper y que no tienen ni puta idea que esa fruta que ellos están pagando, por ejemplo, 40 pesos, al productor se la pagaron en 3. Y esa gente que no tiene ni puta idea de la gente, de la cantidad de personas que se están muriendo de hambre, de las condiciones en las que viven. Y el cuento, o otros cuentos mexicanos, es el portal para que se transporten a esos lugares. Y justo el tema de la inocencia es uno de los factores detonantes. Me puse a leer un poquito sobre cómo escribir diálogos, cómo redactar los cuentos, para no andarla cagando, ¿no? Y el experimento justo de este cuento era, para mí, ver si la gente lograba imaginarse las situaciones, ver si la gente lograba personificar a Nachito, ver si lograba yo darles la personalidad a los personajes para que la gente se enamorara de ellos, sintieran esta relación y se quedaran con el sabor de boca que yo esperaba, ¿no? De decir, puta madre, pobre Nachito. Y por eso la inocencia. Traté de todo el tiempo pensar cómo un niño en Guerrero que tiene ganas, que tiene sueños, cómo afronta los problemas que ni siquiera nos podemos imaginar, ¿no? Cómo afronta la pérdida de la casa, cómo afronta, bueno, mejor léanlo, pero cómo afronta problemas que un niño de 12 años de la ciudad, yo no sé si podría, pero todos son niños al final de cuentas y todos con esa inocencia de tratar de mostrarle a papá y a mamá que ya están creciendo y que ya pueden tomar decisiones, que ya son independientes. Y es esa lucha de inocencia y querer ser grande. Justo a los 12 años, cuando empiezan a ser pubertos y que creen que ya están en condiciones de irse solos por la vida, Nachito lo demuestra bien, ¿no? Y quiere demostrárselo a sus seres amados. El tema del dolor, justo por esto de qué quiero demostrar, yo creo que, no sé si estoy en lo correcto, pero yo creo que una de las formas en cómo la gente puede manifestar su espiritualidad es a través del dolor. Y un poquito de eso también quería empezar a probar en esta historia. Va a ser para otro cuento, pero yo creo que la misericordia, yo creo que la compasión, el amor al prójimo, nacen a partir de experiencias cabronas, de ver que alguien se está muriendo en la calle, de que te tocó ver un atropellado, de que alguien te dio la única gallina que tenía en su casa para que pudieras comer, porque pues es lo que tenían, ¿no? Y puta, se siente horrible cuando la gente que no tiene te da todo y tú no estás preparado y no sabes cómo responder, no quieres faltarles al respeto, no quieres abusar y, y de pronto no te das cuenta y ya tienes un nudo en la garganta. Y yo creo que un poquito de eso es lo que quiero transmitirle a la gente, que se active su parte, pues llámale como quieras, espiritual o su parte humana, su parte de conexión con otras personas,
para que empecemos a actuar en nuestro círculo cercano. Todos sabemos de alguien que necesita, todos hemos visto a alguien en la calle pidiendo dinero, todos hemos visto gente viviendo en condiciones precarias, pero no hacemos nada al respecto. ¿Por qué? Porque no nos duele, porque como te decía, lo naturalizamos, ya lo vimos como algo más del paisaje urbano y, y no debería de ser así. Entonces estoy tratando de promover el dolor, estoy tratando de promover la conciencia y el sentir. ¿Qué se siente cuando ves a un niño que lo pierde todo y que no sabe cómo reaccionar? Imagínate que tú estás parado enfrente y viendo a este niño perdiendo su inocencia enfrente de ti y no puedes actuar. Solo puedes observar. Solo puedes observar qué es lo que está pasando, cómo él trata de tomar sus decisiones, cómo. Y por eso es importante, creo, manifestar o promover un poquito este dolor para despertar cosas que tenemos dormidas en el día a día. Y los sueños, porque yo le digo a mis amigos que la forma de terminar con la desigualdad y con la pobreza es abriendo la cajita, ¿no? Y esa cajita que es conocimiento y que muchas veces con la experiencia, con educación, con las bases como salud, como vivienda, te permiten empezar a explorar. Y cada vez que una persona tiene un nuevo conocimiento, se abre la cajita y tienes la oportunidad de probar nuevas cosas y tu cajita se abre. Y tienes la posibilidad de conocer gente nueva y la cajita se abre. Y te enteraste que van a lanzar un nuevo satélite para ver mucho más allá en el espacio y dices, no mames, no sabía que ya había uno ahorita, ¿no? Y se abre la cajita. Y entonces despiertas el interés. Mucha gente ya nace con ese interés, nace con pilas incluidas y otros necesita que se las pongan. Pero de cualquier manera, yo creo que el conocimiento y la experiencia te va abriendo la cajita, te va abriendo la cajita. Y si somos capaces de ser conscientes de que la cajita se nos abre, vamos a poder darnos cuenta que la desigualdad no es algo normal y de ambos lados, o sea, porque también mucha gente se siente pobre y cree que así debe ser, o se sienten orgullosos de ser pobres, otros ni siquiera les da el tiempo de sentirse de ninguna manera porque se mueren y, y es injusto para ambas partes, para, para los que necesitan, sobre todo, porque necesitan tener más oportunidades y el conocimiento y la experiencia y la educación, abrirles la cajita les va a ayudar. Y nosotros como espectadores, abrir la cajita para ver cómo podemos ayudarles a esas personas. Y creo que los sueños son eso, ¿no? Son pequeñas lucecitas o indicios de que la cajita se está abriendo y hay que encontrar la forma de alimentarla. Sí, también creo que, por ejemplo, hablando ahorita del tema de la desigualdad, yo creo que hay 3 pilares y son con los que he empezado a escribir y sobre los que me voy a tratar de regir: educación, salud y vivienda. Y educación, ya sabemos que hay en la casa, en la escuela y en la calle, ¿no? Y tratar de romper un poquito con los paradigmas de casa, tratar de concientizar que el nivel educativo en las escuelas públicas no es el adecuado. Yo diría que es deplorable. Y la educación en la calle es, por ejemplo, esto de Nachito, ¿no? ¿Qué aprende Nachito? O sea, cuando sale a jugar con sus amigos y que les pagan por quizás ir a recoger las semillitas de las amapolas, las bolitas. ¿Y a qué se acostumbran los niños? ¿Qué aprenden en la calle? ¿Qué empiezan a normalizar también ellos? ¿De qué se alimentan sus sueños? ¿Qué quieren ser cuando sean grandes de acuerdo a lo que viven en la calle? Entonces, yo creo que educación es el número 1, salud y vivienda. Digo, no, muchas veces no podemos hacer algo ahí porque el sistema de salud no está en nuestras manos. Y hay programas para viviendas
de la sociedad civil que funcionan bien, pero estamos bastante limitados, ¿no? No puedes construirle la casa a todos los mexicanos pobres que no tienen casa. Entonces, esos dos seguramente son más importantes que la educación, pues no tienen salud, ya valiste madres, pero no hay mucho que hacer como sociedad civil. Hay que o sea, dependemos del gobierno para que dé las condiciones. Había programas como esos ¿cómo se llamaban? Sin hambre, y había otro de suelos de concreto que estaban ayudando a la gente a que pudieran tener un piso de concreto. Y ahí no puedo yo, o sea, no sé cómo podríamos hacer mucho más allá de la participación en la sociedad civil, programas, voluntariados, proyectos sociales personales y tratar de ir a ayudarle a la gente a construir sus casas, pero pues no podemos poner un hospital tan fácil, ¿verdad? Pero en educación sí, y en esa es en la que me quiero enfocar. Yo creo que los cuentos son una forma de educar y por ahí va la cosa. Tratar de educar ambas partes, conciencia hacia los que podemos para ayudar a los que nos necesitan. ¿Sabes? Cuando te conocí la primera vez me dio esta impresión de que querías cambiar el mundo y ahorita me pregunto, ¿todavía quieres cambiar el mundo? O sea, por todo esto que me estás diciendo, Jorge todavía quiere cambiar el mundo. Sí, 100%. Una vez, un amigo que espero que escuche este podcast, Flavio y Saúl, de unos campamentos de verano en San Miguel Regla. Me acuerdo muy bien porque estábamos, después de un campamento, habíamos regresado y estábamos muy contentos, platicando y tal, y ya sabes, ¿y tú qué quieres ser, no? Cuando seas grande, teníamos como 16 años. No, puta, yo quiero ser presidente y yo quiero cambiar México y eh, quiero hacer de México una chingonería y hacer trenes y hacer tal y mil cosas, ¿no? O sea, yo creo que ni siquiera tenía claro, yo solo quería ser presidente para cambiar México. Y, y mil sueños. Y me dijo, uno de ellos me dijo, como, pues sí, a tu edad todos quieren cambiar el mundo. Y ya después creces y se te quita. Y se cagaron de risa, ¿no? Yo dije, hijos de puta, no se me va a quitar, no se me va a quitar nunca. Y cada vez que siento que me vuelvo adulto, digo, puta madre, no se me puede quitar, no se me puede quitar, no se me puede quitar, porque pues, tienes que trabajar, te tienes que levantar temprano, tienes que pagar impuestos, tienes que lavar los trastes, tienes que pasear al perro y tirar la basura, tienes que, puta, güey, o sea, tienes que hacer tantas cosas que no quieres hacer y que de repente no te das cuenta, ya las tienes que hacer, se te juntaron de quién sabe dónde y ya no te da tiempo para cambiar el mundo. Y, y no se vale. O sea, yo creo que sí, dedícate a lo que te gusta, te dicen, pero a ver, consíguete un trabajo de salvar el mundo, ¿no? Y ahí están las asociaciones civiles y claro, manden su currículum. Yo también lo estoy mandando, pero no está tan fácil. Entonces, cada vez que se me olvida y me vuelvo a acordar y digo, cambia el mundo, cambia tu país, ¿cómo puedo cambiar mi país? ¿Cómo puedo cambiar mi país? ¿Cómo puedo cambiar mi país? Y hay mil proyectos todavía en la cabeza y traigo un proyecto que se llama Mejora, con X, Mexora, que pues, ahí va, poco a poco. Y justo es eso, ¿no? Promover voluntariado en la sociedad civil, porque tampoco tienes que ser presidente, eso es algo que me quedó claro, y ya no quiero ser presidente, eh, pero sí puedes hacer un chingo de cosas estando en la disposición de cambiar el mundo. Puedes hacer proyectos con más impacto, algo que alguien me había dicho una vez y le dije, güey, sí se puede. Tú que tienes las posibilidades, porque me decía, no, está muy cabrón, no puedes cambiar la vida de tantas personas. Es más, ¿por qué cambiarías la vida de las personas? Quizás no quieren cambiar. Dije, bueno, cada quien que decida, pero tú tienes los elementos para cambiar, tú tienes las condiciones, no todos tuvimos la oportunidad de tener educación, no todos tenemos la posibilidad de tener un ingreso para apalancarnos en proyectos sociales, pero tú sí puedes. Entonces, ¿por qué no lo estás haciendo?
¿por qué poner un granito de arena donando 20 pesos? Si puedes poner más, si puedes hacer una asociación civil o si quieres, puedes ir a apoyar en otros lados. Y eso es un poquito de lo que he querido hacer con ese proyecto, que justo Otros Cuentos Mexicanos es parte del proyecto de Mexora. Tratar de generar programas que vinculen la parte rota de México. O sea, esta brecha de desigualdad social. ¿Cómo puedo vincular a la gente que vive en Santa Fe con la gente de Teotitlán de Flores Magón? ¿Cómo puedo hacer que se vinculen y que sientan este dolor y que compartan las ganas para que no se vuelva una donación nada más de UNICEF, que ni te das cuenta que te lo descuentan de la tarjeta y no sabes a dónde va la lana y no lo estás viviendo? Yo creo que eso no despierta la espiritualidad, no despierta la compasión, no despierta la misericordia. Yo creo que tienes que vivirlo. Entonces la idea es, ¿cómo haces que la gente que está ayudando sí sienta la compasión, sí sienta el amor, sí sienta el dolor, sí comparta lo que están viviendo los otros? Porque entonces se va a comprometer. Y entonces va a hablarle a las demás personas y decir, no mames, está pasando algo muy cabrón en Guerrero, está pasando algo muy fuerte en Chihuahua y vamos a ayudar. Entonces, generar esos vínculos para que la gente sepa cómo ayudar. Un ejemplo de uno de los proyectos es la recolección de ropa usada. Algo tan sencillo, pero no hay puntos de recolección o no hay muchos puntos de recolección en la ciudad de fácil acceso para que la gente done su ropa usada. Y no son basureros, pero estoy seguro que si ahorita tú vieras tu armario, aparte de que leería madres, seguro te das cuenta que hay un chingo de ropa que no usas, güey. Y ya porque quizás no te queda, porque ya pasó de moda, ya lo usaste demasiado, pero sigue en buenas condiciones. Y siempre la acabamos usando de trapo o la acabamos tirando, o se la ponemos ahí de jerga o se la damos al perro. Y en algunos casos también la gente se la dona a las personas que tienen cerca que creen que lo necesitan, ¿no? Pero hay muchísima gente que realmente lo necesita y no hay conexión, no hay un vínculo para lograrlo. Entonces, estamos viendo qué pasa si ponemos recolectores de ropa en los centros comerciales. Entonces, cada vez que te vas a gastar tu lana a comprarte nueva ropa, ¿por qué no ves lo que tienes y te lo llevas? Y lo tienes ahí en el estacionamiento de Centro Santa Fe. Y entonces vas, te estacionas, dejas los pants, dejas tu playera del maratón, llevas tu no sé qué, y lo dejas. Y una vez a la semana, una vez cada vez que se llene, no sé, tratar de conseguir voluntarios para que también vayan, lo recojan y lo lleven a centros y que haya una convocatoria, un código quizás en el recolector para que te inviten a que vayas. Y incluso yo creo que hay gente que se podría sumar como voluntarios a ir a repartirlo. Cuando les expones dónde va a ser, cuando les dices a qué hora va a ser, cuando les dices el día, el lugar, cuánta gente va, incluso puedes invitar a las universidades para hacer servicio social. Se empieza a involucrar un poquito más la gente y ya no es nada más que me descuenten 100 pesos al mes, sino, a ver, hago mi parte yendo a depositar la ropa y pues quizás en la próxima vez que vaya al recolector escaneo el código QR y ya me aparece un video de mi ropa, cómo le están entregando y grabarlo en vivo, ¿no? Y entonces estaría muy chingón verlo, por lo menos así. Pero hay muchos ejemplos. Se pueden hacer campañas de higiene bucal, se pueden hacer colaboraciones con empresas, con universidades, con otras asociaciones civiles que ya tienen proyectos, que ya funcionan. Y por ahí va la cosa. Mi proyecto dentro de la plataforma de Mexora, por lo menos ahorita me gustaría que fuera de Otros Cuentos Mexicanos, y promover la vinculación en la imaginación, aunque sea, pero de gente que puede y gente que lo necesita. Para este punto ya has mencionado la palabra espiritualidad varias veces y eso me lleva a otra pregunta que quería hacerte. En el cuento hay un sacerdote y, Sí. y bueno, ya has traído a la conversación estos conceptos, ¿no? Misericordia, espiritualidad. Me gustaría que me hablaras un poquito pues, de ese sacerdote y de
tu visión de la espiritualidad, de la misericordia, todos estos conceptos que manejas. Claro. El sacerdote es un amigo que se llamaba Rodolfo y el sácer, buen amigo de muchos de nosotros, creo que nos enseñó a vivir una espiritualidad sin religión y siendo él sacerdote de la Iglesia Católica, pero nos enseñaba a amar, nos enseñaba a amar amándonos, ¿no? Y era bastante padre porque era mi amigo y amigo de muchas generaciones. Podía yo ir a comer tacos, de hecho, nos fuimos varias veces a comer tacos al pastor y echarnos un tequilita y platicar de la vida sin doctrinas, sin reglas, sin juicios. O sea, ya mientras nos echamos tacos, prácticamente yo me confesaba, ¿no? Sin saberlo. Y él nada más se reía y me decía, ay, ¿de qué te preocupas? No pasa nada. Y claro, el sacerdote, el padre Rodolfo, es en tributo a nuestro amigo el sácer, que en paz descanse. Y sí he mencionado el tema de la espiritualidad muy a propósito, porque, a ver, en México todos sabemos que la religión es un tema que tiene una ponderación bastante considerable para toma de decisiones, para cómo tratamos a nuestras familias, para principios y valores, también para juzgar. Son buenos ganchos también. Y yo tengo una formación católica de toda la vida, pero también después me di la oportunidad de aprender sobre otras religiones y llegar a mis propias conclusiones. Y al final vale madres si Dios tiene barba o no, ¿verdad? Eso no lo hace más o menos bueno. Y para mí, y al final, no importa si es energía o si es un sol o si son fotones o si es una vaca, realmente no, eso no significa nada. Y bueno, pues al final lo que yo sí creo es que se puede manifestar a través de nosotros con actos como estos, actos de amor, con actos de misericordia, con los que yo creo que nadie estaría en desacuerdo. Mucha gente en México y en el mundo están peleados con las religiones por todo lo que han provocado y no se trata de promover ninguna religión, no lo quiero ni lo intento. Se trata de promover las cosas buenas que la gente que quiere ser espiritual podría hacer o debería de hacer desde mi punto de vista, que es ayudar al prójimo, ¿no? Y se puede, como esto de la misericordia o bondad, no sé, incluso también el silencio puede ser parte de la espiritualidad. Saber cuándo quedarte callado, que es algo que a mí me costó un chingo de trabajo por muchos años. Se puede aprender mucho de acciones y de ver y de simplemente contemplar y meditar. Eso es espiritualidad para mí. Y en lo personal sí creo que es parte importante del ser. Llámale como quieras. Pero cuando alguien ha tenido la posibilidad o la oportunidad de sentir este nudo en la garganta por la condición en lo que viven otras personas, seguro me van a entender. O sea, cuando se te aprieta el corazón y dices, no mames, por ejemplo, ayer conocí a una niña que es una refugiada, inmigrante, de Eritrea. Después tuve que ir a ver el mapa para ver dónde andaba. Y se fue de Eritrea a... Ahorita te digo. Se fue caminando. Tuvo que abandonar su país por temas de seguridad. Y se fue de Eritrea a Etiopía caminando con su familia. Salieron 11 personas, llegaron 7. Una de ellas vieron cómo se la llevaron unos güeyes con armas. Y estuvieron 2 años viviendo en campos de
de protección de la ONU en Etiopía y después consiguieron un refugio político en Suecia y ya tenían un año aquí viviendo. Y cuando te lo cuenta, puta, o sea, te quedas como de, no mames. Y yo aquí quejándome, ¿no? Entonces, los que han vivido o los que han conocido gente en estas condiciones y se han puesto tantito en el lugar de ellos, entienden lo que significa tener compasión y tener misericordia por las otras personas y querer ayudarlas, porque creo que es tener compasión o que se te apriete el corazón o que se te haga un nudo en la garganta sin acción es masoquismo puro. Pero tampoco es como ver novelas, ¿no? Y ponerte a llorar. Pero es el único detonante que yo he encontrado para despertar las ganas de cambiar el mundo en otras personas. Y si logramos también bautizarlo con el tema espiritual, quizás muchas otras personas en México se pueden sumar cuando se dan cuenta que no es un tema religioso. Y yo creo que hay ahora estos encuentros espirituales y de yoga y de meditación para todos aquellos que se quieren encontrar a ellos mismos. Y yo he encontrado que la mejor forma es esta. La mejor forma es encontrando situaciones críticas donde te pones a pensar lo afortunado que eres y si puedes ayudarle a alguien más. Entonces, ese sería mi lección espiritual para todos aquellos que nos están escuchando. Ojalá y se les haga el nudo en la garganta y ojalá se les apriete el estómago y ojalá y les duela el corazón cuando vean una situación crítica y se acuerdan de mí y digan, ese es el momento de ayudar. Bueno, ahora sí échame todos los detalles de tu cuento y dónde lo pueden comprar y todo. Bueno, el cuento está disponible en Amazon para Kindle. No lo puedes imprimir, no lo puedes comprar versión impresa porque te piden que tenga 100 hojas y esto es un cuento corto de, creo que no más de 60 hojas chiquitas. Pero, bueno, lo pueden comprar ahí. Vale, si no mal recuerdo, como 70 pesos. Y prácticamente ese dinero lo vamos a usar para Mexora. Entonces no me voy a hacer rico y no me quiero hacer rico de escribir cuentos cortos. Y si no tienes lana y lo quieres escuchar, escriban en el podcast y se los mandamos por PDF con muchísimo gusto. Y seguramente voy a empezar a publicar otros más pequeñitos, pero con los mismos tintes de este tema de desigualdad. Para que va. ¿Algo más que quieras agregar? No, güey, está muy chingón tu podcast. De verdad, no lo dejes de hacer. Está muy padre. Está chingón para cuando lavas los trastes o estás en el baño y ya se tardó la cosa. Está bueno para esos momentos. Y sí, lo tienen que escuchar con audífonos porque el soundtrack está de huevo. Yo soy Jorge Becerra, desde ninguna parte.